Muy bien, vamos a continuar con nuestra lección, hermanos, del Espíritu Santo. Nosotros estuvimos viendo la clase pasada acerca del Pentecostés, la fiesta del Pentecostés, el significado que en el Antiguo Testamento tenía la fiesta de Pentecostés y lo que para hoy nosotros significa la fiesta del Pentecostés. Nosotros vimos por ahí, hermanos, algunas citas, algunos pasajes, ¿verdad? De cómo desde el Antiguo Testamento se estuvo profetizando o se estuvo anunciando la llegada del Espíritu Santo. Estuvimos viendo por ahí, hermanos, también que el bautismo en el Espíritu Santo, en un inicio los judíos creían que solamente eran para ellos, pero que cuando Pedro ve en la casa de Cornelio que el Espíritu Santo también descendió sobre los gentiles, entonces él se sorprendió y luego hizo en la iglesia de Jerusalén, fue y dio las buenas nuevas diciendo: el bautismo en el Espíritu Santo Dios también lo ha dado a los gentiles, ¿verdad? Y sirvió también de testimonio para aquellos que de alguna manera querían forzar a los gentiles a que se circuncidaran, a que siguieran el rito judío, para que ellos también fueran salvos. Y entonces el apóstol Pedro, en un concilio hecho, él se levanta y dice: ustedes saben lo que yo les hablé de lo que sucedió en casa de Cornelio, cómo el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles, ¿sí? El Espíritu Santo también fue dado para los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles, hermanos? Nosotros lo habíamos visto la clase pasada. Los gentiles somos todos nosotros, aquellos que no tienen sangre judía, somos gentiles, ¿sí? Lo que la Biblia conoce como gentiles. Entonces, en Cristo Jesús, hermanos, se abrió la puerta hacia los gentiles, hacia el mundo entero, para que vinieran a Cristo Jesús. Y no solamente, hermanos, a Cristo Jesús, sino que Él también les dio la oportunidad, o les dio el Espíritu Santo para que lo recibieran en sus vidas, ¿sí? Vimos también, hermanos, por ahí lo que significaba la fiesta del Pentecostés. ¿Se acuerdan que significaba la cosecha de los campos? El pueblo daba gracias a Dios porque los libertó de la esclavitud de Egipto, era otro significado. Y este fue el día en que Israel se había constituido como nación, en el monte, ahí donde les dio Dios la ley, ¿verdad? Ahí Él les dijo: ustedes serán mi pueblo. Aproximadamente esto sucedió 50 días después de que ellos habían salido de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Entonces, hermanos, esto para ellos significaba el Pentecostés. ¿Para qué significa ahora para nosotros? Bueno, que en Cristo Jesús, hermanos, cuando descendió el Espíritu Santo en los 120, pues ahí se dieron los primeros frutos del sacrificio de Cristo, que Cristo produjo, trajo, ¿sí? Que fue la iglesia primitiva. Vino también la venida del Espíritu Santo, vino a traer libertad de la esclavitud, hermanos, espiritual, vino a darle libertad al hombre, como lo hizo con Israel de Egipto. Y luego vimos también, hermanos, que la venida del Espíritu Santo representaba en el punto 3 dos cosas: que era el nacimiento del pueblo de Dios o de la iglesia, y que fue a través de la venida del Espíritu Santo se confirmó el nuevo pacto, los principios de Dios en el corazón del hombre. Ahora el hombre iba a ser guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces la fiesta de Pentecostés, hermanos, nosotros la celebramos en esta fiesta que se hace, hermanos, que llevamos a cabo, hermanos, porque el Señor nos ha dado la libertad, porque en Él nosotros somos fruto de la primera, de la iglesia primitiva. Hoy vamos a ver, hermanos, en esta diapositiva, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Alguien sabe, hermanos, quién es el Espíritu Santo? ¿Quién conoce al Espíritu Santo? Levante su mano. ¿Quién ha hablado con el Espíritu Santo? Todos los creyentes debiésemos tener una experiencia con el Espíritu Santo, hablar con Él, ¿no? Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo, hermanos? ¿Alguien quiere participar? ¿Perdón? La tercera persona. Exactamente, la tercera persona de la Trinidad. Con eso vamos a comenzar, hermanos. El Espíritu Santo, como lo dijo la hermana Belia, es el agente activo de la Trinidad, el encargado de la autorrevelación de Dios a su creación y de la relación íntima
con sus hijos. Hermanos, sin el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no estuviera, hermanos, en realidad no podría existir la iglesia, no podríamos vivir, hermanos, en santidad, no podríamos vivir en los caminos de Dios, ¿sí? Es por el Espíritu Santo que hemos recibido la convicción en nuestro corazón de nuestras faltas, de nuestros errores. La Biblia dice, hermanos, que no hay justo nadie es justo, nadie por naturaleza, hermanos, puede buscar a Dios por sí mismo, pero el Espíritu Santo, el agente activo, como lo dice nuestra clase, que es la tercera persona de la Trinidad, hermanos, Él hace esa revelación en su creación, en nosotros, ¿sí? Hermano, la tercera persona de la Trinidad en el Antiguo Testamento, hermanos, usted puede ver explícitamente, hermanos, al Padre, a Dios Padre obrando en su creación. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, usted puede ver a Jesús obrando en medio de los hombres. Pero en esta etapa de la iglesia, hermanos, la gente que se mantiene activo, trabajando en medio del mundo, en medio de nosotros, es el Espíritu Santo, ¿sí? Él convicta nuestros corazones de justicia, de pecado y de juicio. Hermanos, Él nos revela nuestra condición para poder entonces nosotros reconocer a Jesús, la necesidad de Cristo y acercarnos a Él. De justicia, hermanos, porque Él nos revela la palabra de Dios. Él trae a nuestro corazón, hermanos, una revelación de la palabra. Nosotros, si usted en algún tiempo conoció o no conoció de Dios y alguna vez intentó leer la Biblia, nunca le pasó que nunca la entendió, hermano. No le pasaba que leía un pasaje de la Biblia y luego decía, le aburría o no lo entendía, le resultaba muy complejo comprender lo que la Biblia decía, pero cuando el Espíritu Santo vino a convictar nuestros corazones, Él nos reveló la justicia de Dios que está en su palabra, ¿sí? Y de juicio, dice la Biblia, por cuanto ya Satanás está condenado a la muerte eterna, ¿sí? Es un recordatorio también a Satanás y al reino de las tinieblas que ya hay una condenación para ellos, ¿sí? En lo venidero, en el Señor. Hermanos, el Espíritu Santo nos lleva a una relación íntima con el Señor como sus hijos. Dice la palabra de Dios, hermanos, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hechos hijos de Dios, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo tiene una comunicación con su iglesia, con sus hijos. El Espíritu Santo busca mantener siempre una comunicación con cada uno de nosotros. Él, a través del Espíritu Santo, hermanos, es que usted y yo podemos mantener ese vínculo de unidad en el cuerpo de Cristo, ¿sí? El Espíritu Santo, hermanos, dice la Biblia en Corintios que Él nos bautizó en un cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que por el Espíritu Santo usted y yo fuimos introducidos a la iglesia. Esto sucede, hermanos, en el momento en el que el Espíritu Santo obra en nosotros, nos revela en nuestro corazón la necesidad de Cristo, y entonces Él, sin percatarnos nosotros en lo natural, Él en lo espiritual nos sumerge o nos introduce en el cuerpo de Cristo, ¿sí? A través del Espíritu Santo es que usted y yo podemos mantener una relación íntima con el Señor. Si usted y yo, hermanos, no tuviésemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano, entonces usted y yo no pudiéramos, hermanos, entender nuestra condición. ¿Qué pasa, hermanos? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo se puede contristar, ¿cierto o no, hermanos? Mencionábamos en la clase pasada que el Espíritu Santo es una persona. Muchos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza o es una energía, ¿sí? Hay incluso alguna denominación cristiana que dicen que el Espíritu Santo es solamente una fuerza operando, ¿sí? Pero no es una persona. Le quitan al Espíritu Santo, hermanos, le quitan su divinidad.
Ellos dicen el Espíritu Santo es solamente una fuerza que opera en el creyente, un poder, ¿sí? Pero no es una persona. Ellos dicen eso, ¿sí? Pero la Biblia nos dice que no contristemos ¿a quién? Al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no es una persona, entonces ¿cómo puede entristecerse, hermano? Cuando usted y yo hablamos de persona, quiere decir que tenemos que, si usted dice una persona, quiere decir que tiene personalidad, que tiene cualidades que la pueden hacer ver como una persona, una personalidad. El Espíritu Santo tiene características, cualidades en él, hermanos, que lo hacen una persona. Él escucha, él habla, él siente, él se entristece. Son características de una persona, ¿verdad? Entonces, hermanos, el Espíritu Santo puede contristarse. El Espíritu Santo podemos contristarlo con nuestras acciones, con nuestros actos, con nuestras actitudes, con lo que nosotros hacemos, hermano, podemos contristar al Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, hermanos, no se usa el nombre del Espíritu Santo. Nosotros hemos estado viendo esto también. En el Antiguo Testamento, Espíritu Santo solamente aparece en el Nuevo Testamento aparece 94 veces Espíritu Santo, la palabra Espíritu Santo. Esta fue una revelación progresiva. Antes se conocía solo como el Espíritu de Jehová. ¿Sí ha leído la Escritura que dice que de repente vino el Espíritu de Jehová y tomó al profeta y habló a través del profeta, y el Espíritu de Jehová se retiró? Hermanos, este Espíritu de Jehová es el Espíritu Santo, ¿sí? En la Biblia encontramos nosotros símbolos, o lo que se conoce en la hermenéutica, en la homilética, como los arquetipos, que describen al Espíritu Santo, hermanos, como algunos simbolismos, como es el viento, ¿sí? Que en el hebreo significa, hermanos, la palabra ruaj, que significa aliento, espíritu o viento. En el hebreo también nefesh es todo lo que respira, ser viviente. En el griego, hermanos, para definir el ruaj o el nefesh, se utiliza la palabra neimá, que es también un viento invisible. Cuando la palabra de Dios nos habla que Dios dio aliento o espíritu de vida en el hombre, hermanos, Él sopló el ruaj, el aliento, ¿sí? El espíritu, el viento en nosotros, el ruaj de Dios, ¿sí? Esto, hermanos, representa al espíritu. Nosotros en la Biblia encontramos también, hermanos, el agua como un arquetipo o un simbolismo del Espíritu Santo. Representa, hermanos, el Espíritu Santo representa la suprema de la vida, sustento, frescura y poder. Es el agua, hermanos, suprema de la vida, el agua que sustenta, el agua que refresca nuestro ser, y también el agua que trae poder a nuestra vida. El Espíritu Santo, hermanos, también es representado en el fuego. Por ahí vienen algunas citas, y le pido si me puede ir ayudando, hermanos, a buscar algunas de las citas que se encuentran en las diapositivas. Vamos a buscar Isaías capítulo 6, versículos 6 y 7. El Espíritu Santo, hermanos, es representado también como el fuego que purifica y que limpia los labios. El fuego de Dios que quema la maldad, hermanos, que purifica nuestro ser. En eso, hermanos, es un simbolismo en el fuego. Isaías 6, quien lo tenga, por favor, si puede ponerse en pie y leerlo en voz alta. Limpio tu pecado. Hermanos, el fuego enciende también las lenguas. Hechos capítulo 2, versículo 3, ese es parte del versículo
que nosotros usamos para esta lección, hermanos, Hechos 2, 1 al 4. Si alguien tiene Hechos 2, 3, hermanos. Hermano Luis. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Amén. Lenguas repartidas como de fuego. Hermanos, el fuego, perdón, enciende las lenguas en el creyente, hermanos. El bautismo al hombre, dice también, el fuego, esto es lo que representa, hermanos, el simbolismo del Espíritu Santo. Dice, bautiza al hombre. Vemos nosotros en la Escritura que tanto Juan como Jesucristo, él hizo mención al bautismo en el Espíritu Santo, y Juan dice, yo bautizo en agua, pero alguien viene detrás de mí, a quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, y les dijo, él los bautizará con el Espíritu Santo, ¿y qué, hermanos? Y fuego. ¿Sí? Otra vez vemos ahí la figura del Espíritu Santo representado en el fuego. Nosotros vemos, hermanos, que en el Antiguo Testamento, hermanos, e incluso en el Nuevo, el aceite es un simbolismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo unge, hermanos, para llevar a cabo, nos da una unción para llevar a cabo y cumplir con la misión que el Señor encomienda a la iglesia. Y la Biblia nos habla incluso que el Señor Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo para cumplir con su ministerio, que era darle libertad al cautivo, traer libertad a los presos de la cárcel, hermanos, a sanar a los enfermos. Vamos a leer Hechos 10:38, Lucas 4:18. Hermanos, si alguien lo tiene por ahí. Hermano Víctor, ¿tiene algún pasaje? Lo puede leer, hermano. Hermanos, nosotros veíamos la clase pasada que cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos que no se movieran hasta que hubiese descendido, ¿qué, hermanos? El Espíritu Santo sobre ellos. Y nosotros veíamos la clase pasada cuán importante, hermanos, es para cumplir con el ministerio, con el llamado, e ir con el poder de Dios, con su Espíritu Santo, para poder cumplir, hermanos, con el ministerio y la misión que el Señor nos encomienda. El Señor Jesucristo, cuando usted lee la Escritura, hermanos, dice la Biblia que Él, bueno, y los historiadores dicen que Jesucristo comenzó su ministerio aproximadamente a los 30 años, ¿verdad? Pasados los 30 años. Pero ¿qué había pasado con Jesús previo a todo eso? Porque Jesús, vemos que empezó Él a obrar esos milagros, a traer libertad, a sanar enfermos, hermanos, hasta que Él vino a Juan, fue bautizado en agua, y dice que cuando Él fue levantado del agua, ¿qué pasó, hermanos? En ese momento descendió como una paloma, el Espíritu Santo descendió sobre Jesucristo, y luego se oyó una voz que era la del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Hermanos, nosotros vemos que el Señor Jesucristo comenzó su ministerio hasta que se cumplió la palabra, ¿sí? El Espíritu Santo lo ungió y entonces Él fue a pregonar libertad. Hermanos, su ministerio fue efectivo, fue poderoso, hubo conversión, hubo transformación, hubo libertad, porque el poder del Señor estaba sobre Jesucristo, el poder de Dios estaba sobre Él. Hermanos, el Espíritu Santo lo había ungido para cumplir con su misión. Hechos 10:38, ¿quién lo tiene, hermana Belia? Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. ¿Por qué, hermanos, pasó todo esto? Porque el Señor Jesucristo estaba ungido con el poder de Dios. Hermanos, vamos a ir a primera de Juan 2, 20 y 27. Nosotros, el Espíritu Santo, hermanos, la Biblia dice que les dijo a los discípulos, pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué iba a suceder cuando el Espíritu Santo descendiera sobre ellos? Dice la Biblia, y me seréis testigos. Me seréis, la palabra ya lo hemos mencionado muchas veces, hermanos, que la palabra testigos de esta pasaje se traduce como mártires. Entonces la iglesia, por medio del poder del Espíritu Santo, podría ser mártir comenzando en Judea, ¿verdad? Comenzando en los judíos y expandiéndose hasta el fin de la tierra, ¿sí? El Señor reveló a la iglesia el plan que Dios iba a traer por medio de ellos. No solamente iba a ser para los judíos, sino que se iba a extender hasta lo último de la tierra. Qué maravilloso es Dios. Primera de Juan 2, 20 y 27. ¿Quién lo tiene por ahí, hermanos, que pueda darle lectura? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Amén. Hermanos, el Señor, el Espíritu Santo nos unge, hermanos, y nos revela las cosas, ¿verdad? La Biblia dice que Él escucha en la eternidad, en los cielos, lo que se habla, y Él viene y nos da testimonio a nuestro corazón. Qué grandioso, hermanos, qué maravilloso es esto, porque el Espíritu Santo, hermanos, ahorita vamos a hablar de las funciones del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, por eso el Señor Jesucristo les dijo, les conviene que yo me vaya, conviene que yo me vaya de ustedes para que entonces pueda venir el Espíritu Santo y cada uno de ustedes se convertirá en un templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo podrá habitar en cada uno de vosotros. El Señor Jesucristo les estaba dando a entender esto, hermanos, porque Él no podía estar, hermanos, al mismo tiempo con todos ellos, hermanos. Era necesario que Él se fuera para que el Espíritu Santo viniera y morara en cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, hermanos, vemos nosotros que ahora el Espíritu Santo habita en cada uno de los creyentes. También una de los símbolos, hermanos, del Espíritu Santo muy conocidos es la paloma. Hablábamos ahorita cómo el Espíritu Santo, hermanos, descendió sobre el Jesucristo en forma de una paloma. Hermanos, el Espíritu Santo, esto es algo importante. El Espíritu Santo no nos posee a la fuerza. Él no nos ata, hermanos, a la fuerza, o no nos forza a estar o a venir a Dios, ¿sí? Él es como una paloma, sencillo, ¿verdad? Usted ha visto las palomitas, ¿verdad? Ahí en la calle, las palomas blancas, si alguna vez las ha mirado, hermanos, Él no posee a nadie a la fuerza, ¿sí? Sino que Él respeta a cada uno de nosotros. Cuando nosotros venimos a Cristo, hermanos, Él no nos forzó a venir a Él. Él trató en nuestro corazón, Él habló a nuestro corazón, Él nos reveló la verdad de Dios a nuestro corazón, pero a final de cuentas, hermanos, usted tomó la decisión de venir a Él, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo no forza a nadie a hacer nada, ¿sí? El Espíritu Santo no va a forzar a hacer nada a nadie. Hablábamos un testimonio, por ejemplo, de un hombre que iba camino a descansar en una finca y luego que lo invitaron a orar por una endemoniada. Hermanos, el enemigo sí usa la fuerza para tratar de tener a las personas atadas a él, atadas a las tinieblas y al mundo. Él usa la fuerza en aquellos que le pertenecen, ¿sí? Pero el Espíritu Santo, hermano, no obra así. El Espíritu Santo a nadie lo va a mantener a la fuerza contra su voluntad. Yo creo que cada uno de nosotros, hermanos, llegamos a Cristo porque nosotros nos dimos cuenta, recibimos esa revelación y entonces venimos a Él. O a alguien lo obligaron, hermano.
A alguien le obligaron, alguien le dijo, le puso una pistola en la cabeza y le dijo, tienes que ir a la iglesia, si no te mueres. No, hermanos, el Espíritu Santo vino, hermanos, y Él no nos posee a la fuerza. Él descendió sobre Jesucristo con humildad, con delicadeza. Hermanos, el Espíritu Santo, en esa representación de la paloma, hermanos, podemos ver paz en Él. Él trae paz, es una de las funciones que vamos a ver ahorita, hermanos, que Él hace y que Él trae sobre la vida, en una de las funciones que Él viene a cumplir en la vida del hombre. Hermanos, es importante que también veamos nosotros el simbolismo que hay de las arras en el Espíritu Santo. Las arras es un símbolo de la herencia eterna, hermanos, preparada para usted y para mí. Hay una herencia, hermanos, preparada por el Señor para todos los creyentes, y el Espíritu Santo, hermanos, es como esas arras, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay un matrimonio, hermanos, se entregan unas arras. ¿Sí conoce usted las arras, hermano? Como unas moneditas, y luego se promete el novio a la novia y le dice que todo lo que hagamos juntos, ¿verdad? Con lo que Dios nos entregue, lo vamos a compartir y lo vamos a disfrutar. Hermanos, el Espíritu Santo son arras que aseguran nuestra herencia allá en la eternidad. Y por último, y ahorita te dejo el lugar, hermano Luis, a tu participación, la Biblia también nos enseña que el Espíritu Santo es un tipo de un sello. Hermanos, este sello es una señal de posesión y de resguardo. Esto significa, hermanos, antes los reyes, cuando hacían una carta, usaban un anillo, lo ponían en una tinta y luego sellaban la carta. Y entonces era enviada por medio de sus generales, y a donde quiera que iba, estos hombres que portaban esa carta, al ver el sello del rey, ellos ya sabían que esa carta le pertenecía al rey, y que lo que venía ahí escrito era verídico, era real, era algo que ya era un edicto, ¿verdad? Y que le daba propiedad del rey, ¿sí? Entonces ahora, hermanos, el Espíritu Santo fue puesto como un sello en cada uno de nosotros los creyentes, porque eso indica que usted y yo somos propiedad de Dios. Por ahí alguna vez ha existido una pregunta diciendo que si algún cristiano, hermanos, puede ser poseído. Un verdadero cristiano, hermano, no puede ser poseído. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué cree usted? Porque el sello del Espíritu Santo está sobre su vida, y un verdadero creyente, hermano, que vive en relación íntima con el Espíritu Santo, con el creyente, no puede, hermano, ser poseído por Dios y por el diablo. ¿Cierto o no? ¿Verdad? Entonces ese sello puesto en nuestras vidas indica que le pertenecemos a Dios, pero también, hermanos, ese sello nos servirá para cuando Cristo venga por su iglesia. Solamente se irán aquellos que están sellados con su Espíritu Santo. Cuando usted viene a Cristo, hermano, cuando el Espíritu Santo le revela la verdad y viene a Él, en lo espiritual suceden algunas cosas inmediatas que a lo mejor para usted no son visibles. En el momento en que usted cree en el Señor y le entrega su corazón a Él, usted es sumergido en el cuerpo de Cristo, es sellado con el Espíritu Santo, y ya está, hermano, las arras del Espíritu Santo ya están en usted, que lo identifican como hijo de Dios, y que también le da la seguridad de la esperanza eterna, hermanos, de la herencia eterna para todos los creyentes. Hermano Luis, ¿quieres participar? Sí, ahorita estaba comentando el pastor que el Espíritu Santo no forza a nadie, ¿cierto? Los predicadores y los siervos de Dios, evangelistas y todos los que llevan el evangelio van llenos del Espíritu Santo. So que cuando le hacen la invitación al incrédulo, es Dios invitando al incrédulo. Le está dando la invitación a que venga, a que escuche del Redentor. Pero es importante, en la mayoría de las veces el Espíritu Santo trabaja como consolador. Si se fija, ¿puede levantar la mano quién no fue consolado por el Espíritu Santo? Yo creo que todos, hermano, ¿cierto? En un momento del que usted llámele como se llame,
Dios trabaja como consolador, ¿no? El Espíritu Santo, el Señor dijo, si me fuere yo os enviaré el consolador y Él estará con vosotros para siempre, ¿no? Entonces, el consolador, Dios viene y nos consuela, ¿no? El Espíritu Santo no fuerza a nadie. De hecho, el Espíritu Santo nos hace la invitación para venir a recibir a Cristo como Señor y Salvador. Así es, hermano. Así es, hermano. Amén. Vamos a ver, hermanos, cuáles son las funciones del Espíritu Santo. Antes de que pasen a la otra diapositiva, ¿cuáles son las funciones, hermano, que usted sepa, que usted conozca del Espíritu Santo? ¿Qué función tiene Él? Hermano Víctor. Nos redarguye, exactamente, hermanos. Él nos recuerda la palabra, Él nos redarguye cuando nosotros cometemos errores o una falta, una falla, que pecamos contra Dios, hermana Belia. Amén. Él, hermanos, también nos hace sentir mal cuando nosotros, que es el ser redarguidos, el tener esa convicción del pecado, al sentirnos mal frente a hacer algo que no es agradable delante de Dios, ¿sí? ¿Qué otra cosa, hermanos, que conocen ustedes, Julio? Nos revela toda verdad, la palabra de Dios. Sin el Espíritu Santo, hermano, no puede haber revelación. Necesitamos del Espíritu Santo. Hermano Alonso. Intercede por nosotros y da órdenes también. Amén, hermanos. Dice la Biblia que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Qué otra función hace el Espíritu Santo, hermanos? Nos enseña a orar. Él nos enseña, hermanos. Fíjese qué importante es el Espíritu Santo para la iglesia, ¿sí? Qué importante es que nosotros vivamos en una relación íntima con el Espíritu Santo. Levantó la mano, hermana Belia, ¿no? ¿Alguien más, hermanos, quiere participar? Hermano Luis. El Espíritu Santo habla, hermano. Cuando Pablo, Dios le habló para su primer viaje misionero, él tuvo que ir con los apóstoles y los maestros y los profetas a orar y a ayunar. No se fue solamente así. Ahí en Hechos capítulo 13, hermano, es donde Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Dice, había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba el Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. El Espíritu Santo direcciona, hermanos, nos da la dirección, el rumbo, lo que menciona el hermano Luis, ¿sí? Él habló y dijo: lo que yo voy a hacer en Pablo es esto, y está apartado para esto. Él direccionó la vida de Pablo, direccionó la vida de los apóstoles de la iglesia primitiva, como sigue direccionando la vida de la iglesia y de todos los creyentes, hermano. Amén. Muy bien, vamos a ver las funciones del Espíritu Santo. La primera de ellas es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿sí? De pecado, porque somos pecadores, hermanos, y Él nos tiene que revelar eso. ¿Nunca le ha pasado que usted va y lleva el mensaje de la palabra y luego le dice a la persona: yo no necesito, pues yo soy bueno, yo no tomo, no fumo, yo no le debo nada a nadie, yo me porto bien con mis hijos, yo no necesito arrepentirme de nada porque pues creo yo que soy bueno, ¿verdad? Y la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, no hay nadie que sea bueno, hermanos, ¿sí? El Espíritu Santo nos convence de eso, nos convence de que todos necesitamos de Jesucristo, del sacrificio de Cristo. De justicia, porque su sangre nos justifica ante Dios, nos revela su palabra, ¿sí? De juicio no es para nosotros, pero para Satanás sí, ¿sí? Y también para todos aquellos que rechazan la palabra de Dios, que rechazan el mensaje del evangelio, que rechazan a Dios. Hermanos, segundo aspecto, Él nos limpia.
El Espíritu Santo nos limpia, hermanos, limpia al creyente por medio del convencimiento, de la convicción, hermanos, al aceptar la sangre de Cristo en propiciación al nacer nosotros de nuevo. Tercera función, Él hace real el pronunciamiento legal de justicia y adopción que Dios da al creyente a través del discernimiento y la contrición. Sí, hermanos, la palabra de Dios dice que hemos sido hechos coherederos, hermanos, con el Señor. Dice la Biblia que fuimos adoptados como hijos. Sí, Él nos convence, Él trae ese testimonio a nuestro corazón. Alguna vez, hermanos, en esas luchas, ¿verdad? De saber cómo podemos nosotros saber que somos hijos de Dios. Bueno, el Espíritu Santo nos va a convictar de eso, ¿sí? Va a traer ese testimonio a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Hermanos, el cuarto punto, cuarta función es llenar de poder al creyente para que éste santifique a otros por la predicación y la edificación en la iglesia. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? La Biblia dice que cuando el Espíritu Santo descendió sobre los 120, Pedro salió a dar su primer sermón. ¿Cuántos se convirtieron en aquel sermón, hermanos? ¿Quién recuerda? 3,000 personas. Ándale, imagínense en un día, hermano, tener una iglesia de 3,000 personas. En un solo día, hermanos, irnos a la plaza y predicar un mensaje y el Espíritu Santo obre en 3,000 personas. Eso solo lo hace el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, hermanos, porque Él es el que nos dota de poder. No es por nosotros, no es por lo bonito que podamos hablar o por las cualidades que usted y yo podamos poseer, sino que es, hermanos, el poder del Espíritu Santo tratando y obrando, convenciendo. Además, hermanos, a partir del Pentecostés, el Espíritu Santo asumió diversas actividades. Mencionaba el hermano Luis, Él es nuestro consolador. Y ciertamente todos hemos recibido el consuelo del Espíritu Santo, ¿cierto o no? El Señor nos ha consolado, nos guía a la verdad, hermanos. Él trae consuelo por medio de la palabra y nos guía su palabra para consolarnos. Vamos a leer Juan capítulo 14, 16, hermanos. Si puede buscar las citas, hermano, adelantarse un poquito. Hermana Belia. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. Hasta ahí. 5:26, no sé si esté bien esa cita, a ver, chequenla. La de Juan 5:26. Se me hace que ese está mal, esa cita, hermanos. Es Juan 14:16. O 15, no será 15 porque se me hace que lo puse después. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén, el Consolador. Él nos va a recordar su palabra, nos va a guiar a la verdad, hermanos. No sé cuántos se han en alguna ocasión, hermanos, estado en angustia, en necesidad, en problemas, en aflicciones, y luego el Espíritu Santo nos habla y nos recuerda un pasaje de la Escritura, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia habla en Primera de Corintios, donde dice que Dios es Dios de toda consolación y Él nos consuela, hermanos. Amén. Y muchas veces en el sufrimiento el Espíritu Santo, hermanos, nos trae ese consuelo a nuestro corazón por medio de la palabra. El Espíritu Santo nos consuela y nos enseña, hermanos, nos convence. Vamos a ver Juan 14:26, y es el que leyó usted, ¿verdad? Él nos enseña, el Espíritu Santo nos convence también. Juan 16:8. Cuando venga Él, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Nos convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio, hermanos. Él aclara nuestra percepción de Dios. Fíjese que el Espíritu Santo, hermanos, hay veces, no sé si también ha platicado en alguna ocasión con alguien que no conoce a Dios, y luego a mí una vez
incluso ya con una persona con la que yo estuve dándole la palabra, enseñándole la escritura, y de repente la persona ya no la vi yo en un tiempo y regresó. Y luego se sentó a platicar conmigo y me empezó a decir cosas ya muy extrañas. Me decía, es que yo he entendido que todos los seres de este mundo somos hermanos y que cada quien adora a Dios a su forma, y a lo mejor él ve a Dios en Buda y otro ve a Dios acá. O sea, el Espíritu Santo, hermanos, nos enseña y nos revela la verdad de Dios. ¿Sí? Él aclara nuestra percepción de Dios, Él nos ubica en el Señor. ¿Cómo podemos nosotros entender y ver a Dios como nuestra autoridad, hermanos? Porque el Espíritu Santo nos ubica ahí. Hemos visto las clases de la autoridad, cómo nosotros podemos ver la autoridad de Dios en los que Dios les ha delegado la autoridad por su Espíritu Santo, hermanos. Él nos ubica en el lugar donde debemos estar. Él nos pone en el lugar, en la perspectiva en la que nosotros debemos ver a Dios y lo que Dios está haciendo, ¿sí? Exactamente, ¿verdad? Lo pudiéramos relacionar al discernimiento, hermanos, porque no sé si también usted le ha pasado que de repente usted escucha a una persona hablar y hay algo que usted dice, ay, no, algo no me cuadra, algo no me convence. ¿Nunca le ha pasado, hermano? A mí me llegó a pasar, incluso con predicadores, hermano, que de repente estaba el predicador hablando, diciendo y hablando tantas cosas, y de repente mi corazón así como que se empezaba a sentir incómodo en lo que él estaba diciendo, incluso hasta en el ambiente. Hermano, el Espíritu Santo nos revela y nos ubica y nos da la perspectiva correcta de Dios. También el Espíritu Santo nos guía a la victoria sobre el pecado y la angustia, hermano. Cuando usted sienta la tentación, cuando usted se sienta tentado, cuando usted se sienta, hermano, ahí en su debilidad, usted corra a Dios. Va y dígale al Espíritu Santo, dame la fuerza, dame la victoria, dame las fuerzas para enfrentar, hermano, las situaciones, las dificultades, las tentaciones que vienen a nuestra vida. Él completa la obra redentora de Cristo en nosotros. Por medio del Espíritu Santo, hermanos, la obra de Cristo puede llegar a cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, ¿es o no, hermanos, la función que hace el Espíritu Santo muy importante en nuestra vida? ¿Debiéramos o no estar buscando al Espíritu Santo en nuestras iglesias? Hermanos, hoy muchas iglesias han quitado los tiempos de búsqueda de Dios, ¿verdad? Los altares, las oraciones, y ahora en tiempo de pandemia, hermanos, ya muchas iglesias incluso también ya orar ya no, porque estamos en pandemia. Hermanos, el Espíritu Santo es muy importante en nuestras vidas, en la vida de la iglesia. Hermano, si no tenemos al Espíritu Santo, no podemos vivir en armonía y en unidad en la iglesia. No podemos, hermanos, tener la perspectiva correcta de Dios. No podemos hacer la voluntad de Dios ni encontrar la dirección de Dios para nuestra vida. El Espíritu Santo es nuestro maestro, hermanos. Él nos ayuda a interpretar la palabra. Él ayudó a Jesús, hermanos, para ser rey, sacerdote y cordero. Él nos ayuda a recordar las verdades fundamentales de Dios. Él les dijo a sus discípulos, cuando estén delante de los hombres, no teman en qué van a decir. Ustedes no se preparen o no digan, a ver, voy a decir aquello, voy a decir esto. Ustedes nada más dejen que el Espíritu Santo hable por medio de sus corazones. ¿No le ha pasado, hermano? De repente uno se enfrenta a alguna situación en la calle y alguien se acercó, el vecino, la vecina, y luego yo me acuerdo cuando era más joven, ¿verdad? Y nos acaban de evangelizar y luego decíamos, ¿y qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a decir? Si no decíamos, sí nos explicaban lo que era el evangelismo, nos daban un taller, hermano, pero cuando salía uno decía, ¿y qué voy a decir cuando me abran? ¿Verdad? Y le abrían a uno y la señora o el joven o el niño o la persona le empezaba a hablar y de repente usted ya estaba diciéndole el evangelio y ya le estaba hablando usted una cita y otra cita y ya de repente la persona dice, yo quiero que ore por mí, yo quiero recibir a Cristo. Hermano, el Espíritu Santo habla a través de nuestra vida. Hermana Belia, quería participar. Eso iba a testificar. Sí, que a veces estamos muy preocupados o
que no nos preocupáramos por qué nos iba a decir, qué hablar, ya había dicho lo mismo, ¿verdad? Pero es que eso es lo que yo iba a decir, porque a mí me pasó, yo creo que no nada más a mí, yo creo que a muchos nos ha pasado que no queremos hacerlo porque no sabemos hablar, porque no sabemos, es que no es lo mío, a veces nos excusamos con eso, ¿verdad? Es que no es mi ministerio, no es mi don, entonces mejor que lo haga la gente que tiene su ministerio, porque incluso si hay quienes se les da mucho, ¿verdad? El hablar, el evangelizar, que no pierden oportunidad, ¿verdad? Para hablar de Cristo. Y es algo que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, debemos hacer. O sea, que no debemos desaprovechar las oportunidades, porque sí tenemos oportunidades y a veces las dejamos ir. Y mayormente ahorita que hay tanta necesidad, somos tan cobardes muchas veces que, ay, no, ¿qué iba a decir? Ay, no, es que a lo mejor no me va, o a lo mejor algo o me va a decir que no quiere que le diga, o me va a rechazar, o sí sabes, pero yo pienso que debemos de armarnos de valor y de verdad no desaprovechar las oportunidades que tenemos. Así es, pero porque la comisión nos puede dar a todas, no nada más a uno, a todos. Así es. ¿Verdad? Todos tenemos que hablar de Cristo. Así es, hermanos. Prestémonos, veíamos el mensaje del domingo, ¿verdad? Del servicio. A veces le ponemos a Dios excusas para servir, hermanos, ¿verdad? Es que no tengo tiempo, es que mi trabajo, es que me llegó la visita, es que yo siempre ando bien ocupado, es que yo no puedo, ¿verdad? Es que yo carezco de esto, yo carezco de aquello, y nos la vivimos con excusas y excusas, hermano, y nunca servimos a Dios. Es mejor, hermanos, equivocarnos aprendiendo, hermano, ¿verdad? Por ahí yo leía una frase que decía de un exitoso empresario, dice que los que llegan al éxito siempre fracasaron, ¿verdad? En el éxito va inmiscuido siempre el fracaso, hermanos. Para nosotros poder lograr algo, pues nos vamos a equivocar, ¿verdad? O alguien nació sabiéndolo todo, hermano, ¿verdad que no? En el camino vamos aprendiendo y nos caemos, nos equivocamos, tomamos malas decisiones, pero hermanos, vamos creciendo y vamos aprendiendo en el camino. Hermano Luis. Sí, algo muy importante de entender, ¿no? Cuando hablamos de evangelismo, estamos hablando de un ministerio, hermanos. Hay 5 ministerios importantes en la iglesia, todos son importantes, pero nombra 5 Pablo. Y uno de esos ministerios es el evangelismo, hermano. Amén. No es lo mismo el ministerio de evangelismo, al que todos le tienen miedo, a la gran comisión y el mandato de ir y hacer discípulos todos. El mandato de ir y hacer discípulos es para toda la iglesia de Jesucristo. Amén. Si usted ya recibió a Cristo como Señor y Salvador, y si usted ya escuchó de Cristo, usted tiene el poder para hablarle a otro en el nombre de Jesucristo. Así de fácil y sencillo. Y Dios va a hacer la obra. Amén. Pero se nos fue encomendado eso, hermano. De hecho, por eso el Señor nos trajo a la iglesia, para aprender y ir y llevar salvación a los demás por medio del nombre de Jesús. Así es, hermanos. Muy bien, hermanos. Y ya casi vamos terminando. El Espíritu Santo también es maestro de los no creyentes al revelarles la verdad. Y los últimos 2 puntos, hermanos, es que el Espíritu Santo, su función es también para dar testimonio de Cristo. Desde el Antiguo Testamento Él usó a los profetas para dar testimonio de Dios, de su palabra, incluso de Cristo mismo, de que Cristo vendría. En el Nuevo Testamento, hermanos, el Espíritu Santo usó a Juan el Bautista y a otros hombres de Dios para llevar el testimonio de Cristo. En nuestros días, hermanos, por los testimonios de salvación y sanidad. Es importante, hermanos, que nosotros compartamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿sí? Es bueno, decía el salmista que era, no recuerdo bien el salmo que lo expresa, pero él dice que es bueno que declare, ¿verdad? Delante de la congregación el testimonio, alabar a Dios, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Usted y yo, hermanos, hay veces decimos, pero ¿yo qué voy a hablar? Y hay veces no nos damos cuenta que Dios ya hizo una obra en usted y hizo una obra en mí, ¿verdad? La Biblia dice que Dios nos consoló, ¿para qué, hermanos? Para consolar a otros. ¿Sí? Es decir, hermano, el que Dios lo rescató de la drogadicción, Él pudiera ir a los drogadictos y los puede consolar y los puede entender porque Él vivió la drogadicción. Y Él puede hablarles de lo que realmente Dios puede hacer en la vida de un drogadicto.
El alcohólico puede ir y dar la verdad de Dios o lo que Dios ha hecho en su vida por medio del poder de Dios, del Espíritu Santo, libertándolo del alcoholismo, hermanos. A cada uno de nosotros Dios hizo algo en nuestra vida, ¿cierto o no, hermanos? Él nos sanó, Él nos liberó, Él nos transformó. Antes éramos amargados, antes vivíamos en depresiones, antes todo era llorar, todo era dolor, todo era angustia, pero cuando el Espíritu Santo vino, todo fue transformado. Dice la palabra del Señor que cambió nuestra tristeza en alegría, nuestro lamento en baile. Amén. Él nos transforma, Él pone en nosotros su testimonio. Hermano, Dios, el testimonio que usted tiene, úselo para exaltar a Dios, para llevar el mensaje del Señor. Ahora, el último punto, hermanos, el Espíritu Santo también es una promesa. Él nos garantiza nuestra herencia futura. Y Él nos hace conocer a Dios por Yadá, experiencia propia. Él nos hace conocer a Dios de forma personal. Dicen por ahí que no es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios. ¿Cierto o no, hermano? Yo le puedo decir, yo conozco a mi esposa. Yo sé, porque yo trato con ella, porque yo estoy con ella, porque yo vivo con ella las 24 horas del día. Yo conozco a mi esposa, ¿verdad? Para conocer a alguien se necesita estar con él, hermano, ¿verdad? Ahora, hay el cristiano que no ora, el cristiano que no ayuna, el cristiano que no lee la Biblia, el cristiano, hermano, que nomás viene a la iglesia el domingo, se sienta en la banca y se pone a dormitar y se le va la cabeza por un lado y se le va para el otro. ¿Usted cree, hermano, que va a conocer a Dios o conoce de Dios? Necesitamos conocer a Dios personalmente. Amén. Y el Espíritu Santo, hermano, nos lleva a ese conocimiento de Dios profundo e íntimo. Hermano, debiéramos buscar más del Espíritu Santo. Debiésemos tener altares donde busquemos más del Espíritu Santo. En nuestro hogar, buscar más del Espíritu Santo. Es hermoso, hermano. Yo he conocido testimonios de personas que dicen: yo de repente iba caminando en la calle y el Espíritu Santo me habló y me dijo, da la vuelta aquí, ¿verdad? Y ahí va la persona y caminando por un lado y caminando por el otro, y dice, de repente llegué a una casa y toqué, y me dijo el Espíritu Santo: toca, y a quien abra le vas a entregar lo que traes en tu cartera, le vas a entregar un mensaje, una palabra. Y la persona dice, conocido testimonios de hombres que dicen, conocía de una niña, dice, una historia, dice que la niña había hecho un volante, ¿verdad? O se encontró un volantito, un tríptico de Dios, ¿verdad? Y que la niña salió y de repente se fue a una casa y lo entregó, y dice que la persona lo recibió, y tiempo después él dijo: yo esa tarde me iba a suicidar. Y una niña tocó a mi puerta y me entregó un papelito donde decía que Cristo me amaba y que Él había dado su vida por mí. Y cuando yo vi eso, yo me quebranté delante de Dios, y Dios transformó mi vida a partir de ese momento. Hermanos, el Espíritu Santo nos guía, nos dirige, nos habla. Y le voy a platicar por último un testimonio personal. Hace unos meses yo iba en el carro camino a mi trabajo, y salí de mi casa. Yo obedecía las leyes de tránsito, y al llegar al semáforo en Chedraui, hermanos, de repente hubo como un flashazo en mi cabeza. Yo veía un taxi golpeado por la parte de atrás. Entonces, cuando yo veo el flashazo, algo en mi interior dijo: baja la velocidad.
y yo frené y me fui más tranquilón, agarré el Boulevard Francisco Villa y la voz permanecía en mi corazón. Y llegando más adelante por el Boulevard Francisco Villa, se estaban regando los camellones, ¿sí? Entonces el agua empezaba a escurrir por la carretera, por la calle, y de repente yo miré hacia un lado y nuevamente llegó el flachazo y la voz en mi corazón, y frené. Cuando volteé, había un taxi delante de mí, el carro patinó por el agua y yo me quedé a nada de estamparme detrás del taxi, hermano. Cuando sucedió, yo dije, gracias Espíritu Santo, porque yo sabía que no había sido una casualidad, hermano. Yo sabía que el Espíritu Santo había hablado a mi corazón y me había revelado y me había dicho que yo tenía que tener cuidado. Fíjese cómo el Espíritu Santo cuida de nosotros, hermano. El Espíritu Santo si yo no hubiera obedecido la voz del Espíritu Santo, la imagen que yo veía en mis ojos, yo pensé en ese instante, hubiera pasado, me hubiera incrustado detrás de aquel taxi, hermano. Pero el Espíritu Santo habló a mi corazón y no me dejó tranquilo, hermanos. Aún aunque me encarrilé al bulevar, ya ve que pues uno en el bulevar, los que manejamos, pues nomás ve uno la callecita así bien bonita y agarra uno vuelo y de repente ya se le fue uno y ya va a los 80 kilómetros por hora, hermano. Bendito Dios, yo me desvié la mirada un segundo, hermano. Cuando yo regreso la mirada, el taxi ya había frenado, el pavimento mojado hizo mi carro así. Entonces se oyó el patinadero, pero el carro se detuvo a nada de golpear el taxi. Yo me quedé y dije, Señor, gracias Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, hermano, nos cuida, nos habla, nos dirige. Busquemos al Espíritu Santo, hermano. Póngase sobre sus pies. Yo quiero invitar a nuestros hermanos ahí en casa, si nos están mirando en la transmisión, busquemos más del Espíritu Santo. Dios viene por una iglesia, hermano, llena del Espíritu Santo. Veíamos hace un par de predicaciones atrás de las vírgenes, hermano, las 10 vírgenes, aquellas que no pusieron el suficiente aceite en sus lámparas, aquellas que no estuvieron preparadas con el aceite, hermanos, no pudieron entrar a las bodas. Hermanos, la Biblia nos habla de que nosotros debemos mantener nuestra lámpara llena del Espíritu Santo. Usted y yo como cristianos debiésemos tener siempre conscientes, responsables de mantener nuestra lámpara llena del Espíritu Santo. Cierre sus ojos y levante sus manos. Dígale al Señor en esta noche, Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Dele gracias al Señor por su Espíritu Santo, porque yo sé que el Espíritu Santo usted le ha enseñado. No ha sido el pastor Isaac, no es por lo que él enseñe o si es bueno o si es malo, no es porque los maestros enseñen, no es por la alabanza, no es por el hermano de al lado, no es por nuestros padres que nos enseñaron, es porque su Espíritu Santo nos ha revelado, nos ha hablado, ha tratado con usted y conmigo. Él merece la gloria, Él merece la honra, Él merece la alabanza y nuestra adoración. Dígale al Espíritu Santo, gracias porque me has dirigido, porque me has sellado, porque me has puesto como dado esa herencia eterna, Señor, porque tú me has hecho coheredero de la gracia, tú me has hecho heredero del Señor, de lo que nos espera en la eternidad. Gracias, Señor, porque Espíritu Santo, porque nos has hecho propiedad de Dios. Ya no pertenecemos a las tinieblas, ya no pertenecemos al reino de las tinieblas. Ahora somos luz, somos sellos, somos sellados con el Espíritu Santo y ya somos parte de la herencia eterna que hay allá en la eternidad. Gracias por lo que estás haciendo en tu iglesia, Señor. Tal vez estamos
estamos pasando por adversidades, no hemos entendido, Señor, tal vez aún situaciones que estamos viviendo, Señor, en la iglesia, Señor, en la iglesia universal, en tu cuerpo, en el mundo, Señor. Tal vez no hemos entendido lo que estás haciendo en nosotros como iglesia local, Señor, pero sabemos que tu Espíritu Santo está obrando. Dirígenos, Señor, para salir victoriosos del proceso. Dirígenos, Señor, toma control en toda circunstancia. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tomes el control de tu iglesia, que tú fluyas en medio de nosotros, que nos conectes, que nos armonices, que nos pongas en el mismo canal, en el mismo sentido de tu Espíritu, Señor, para poder hacer tu voluntad. Que pongas nuestra mirada en tus propósitos eternos, que quites todo aquello de nuestro corazón, Señor, que no glorifica a Dios, y que nos pongas siempre, Señor, en tu dirección. Espíritu Santo, unge nuestras vidas, Señor. Yo te ruego en los líderes, yo te pido en el cuerpo ejecutivo, yo te pido por mis hermanos, mi Señor, que tú te muevas en cada corazón, que nos pongas en el mismo canal, Espíritu de Dios, que obres en medio de nosotros. Viene la fiesta de Pentecostés, Señor. Queremos gozarnos, Señor, queremos ser llenos de tu Espíritu Santo. Queremos disfrutar siempre de tu dirección, Señor, de tu voz, de tu dulce voz hablando a nuestro corazón. Gracias porque infinidad de veces nos has librado de un accidente, nos has librado, Señor, de alguna situación comprometedora. Nos has librado, Señor, de situaciones adversas y complicadas, porque tú, Señor, conoces todas las cosas. Espíritu Santo, aquí estamos, tu iglesia, ansiosa, deseosa, Señor, por tu presencia, deseosa, Señor, por conocer más de ti, deseosa, Señor, por ser lleno más de tu presencia. Queremos predicar con efectividad, queremos comunicar tu mensaje con autoridad y efectividad, Señor. Queremos, mi Dios, poder hablar tu verdad y poder ver a las multitudes venir a ti, Señor, arrepentidos, Señor, por lo que tú has convictado en sus corazones. En el nombre de Jesús, yo te ruego en esta noche, en este lugar, sea tu presencia obrando. Ahí los que están viendo, Señor, esta transmisión, sé tú obrando en ellos, sé tú tratando en ellos, Señor, sé tú obrando para gloria de tu nombre. Luego ponemos en tus manos nuestros corazones y nuestras vidas. Llénanos de ti, Espíritu Santo, llénanos de tu presencia. Sea menos de nosotros y más de ti en nuestras vidas, Señor. Que sea menos de nuestras vidas, de nuestros deseos, de nuestros anhelos, y más de tus anhelos y de tus sueños y de tus deseos en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te glorificamos, te exaltamos. Espíritu Santo, obra en medio de tu iglesia. Obra en medio de tu iglesia, Espíritu de Dios. A ti la honra y la gloria, Señor. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.